Llegado al final del libro de Ruth. Estamos específicamente en los últimos versículos, hermano, de este extraordinario libro. Y mientras yo pensaba en todo lo que hemos aprendido en el libro de Ruth, yo pensaba, si pudiéramos ponerle otro nombre al libro de Ruth, si pudiéramos parafrasear el título de este libro, yo creo que yo le pondría el Evangelio según Ruth. Porque el libro de Ruth, hermano, aunque su nombre, el libro del nombre es el nombre de una de las protagonistas de esta historia, lo cierto es, hermano, que el libro de Ruth apunta a una persona más excelente. Nos damos cuenta que el libro de Ruth no es ni siquiera acerca de Ruth, es acerca de un redentor. Y ese Redentor es Jesucristo, hermano. Y en la medida que hemos estado estudiando este pasaje de la Escritura, hemos aprendido muchas cosas acerca de Cristo. Y hoy, hermano, con un corazón expectante de lo que Dios nos va a hablar, nos acercamos, hermano, a estos últimos versículos que hermano, contiene una genealogía, y específicamente, hermano, por decirlo de una manera, la genealogía que comienza con Fares y termina con David. Es un texto, hermano, que normalmente, si fuéramos honestos, hermano, con nosotros mismos, fuera un texto que quizás al leer el libro de Ruth llegaríamos solamente hasta el verso 17 y diríamos, bueno, estos nombres tan extraños, nada tienen que decir. Sin embargo, en esta tarde, en esta mañana, mi tarea es demostrarte cómo este pasaje, esta lista de nombres, tiene mucho que enseñarnos acerca de Cristo. Y es por eso que quiero animarle a que usted preste especial atención a lo que hoy vamos a estar considerando. Y quiero comenzar, hermano, mi mensaje en esta mañana haciéndote una pregunta. ¿Quién es tu rey? Y con esta pregunta, lo que estoy preguntándote específicamente es: ¿quién es la máxima autoridad en tu vida? ¿Quién ejerce control sobre ti? Estas preguntas no son solamente preguntas reflexivas, sino que también son preguntas, hermano, que confrontan este sentido exacerbado de autonomía e independencia absoluta, hermano, que predomina en nuestra sociedad. Por ejemplo, cuando usted observa la sociedad en la que nosotros vivimos, usted se va a dar cuenta que hay un deseo exacerbado en el alma del hombre en querer ser completamente independiente. Y ese deseo de autonomía, ese deseo hermano, de completa independencia se manifiesta, por ejemplo, en eslogan que son comunes y populares en nuestra sociedad, como por ejemplo, mi cuerpo, mi elección. También, hermano, escuchamos a personas decir eslogan como esto: yo soy mi propio hombre. Y expresiones como esta, eslogan como esto, tienen la intención es una declaración de independencia del hombre hacia Dios. No queremos saber de Dios, no queremos vivir bajo tu dominio. Nosotros somos nuestro propio hombre, nosotros somos nuestro propio Dios. Y, amados hermanos, estas expresiones revelan este deseo de independizarnos no solamente de las autoridades humanas, sino que es un deseo de independizarnos específicamente acerca de independizarnos de Dios. Y esto sabemos que no comenzó, hermano, ayer, o no comenzó hace 100 años atrás. Este deseo de completa independencia y autonomía comenzó en el jardín del Edén, cuando Satanás sedujo a nuestros primeros padres y les dijo que ellos podían ser semejantes a Dios. En otras palabras, ¿para qué tú necesitas a Dios si tú puedes ser tu propio Dios? Es por eso que Dios no quiere que ustedes coman. Y a partir de ese momento, amados hermanos, nosotros vemos cómo este deseo ha permeado cada fibra de la humanidad. No importa en qué era nosotros estemos viviendo, hay algo que todas las sociedades, todas las culturas tienen en común, y es este profundo e intencional deseo de vivir según nuestras propias reglas. Y esto usted
usted lo ve, por ejemplo, también a nivel más personal, en la familia. Nuestros hijos no pueden esperar a tener 18 años. ¿Por qué nuestros hijos no pueden esperar a tener 18 años? Porque esa es la edad en la que ellos quieren, es la edad de independencia. Que me voy a salir debajo del techo de mi mamá y papá, ya no tengo que vivir bajo las reglas de ustedes, ahora voy a vivir según mis propias reglas porque ahora soy un adulto. ¿Es así o no es así, hermano? Una de las amenazas más comunes de nuestros hijos es: cuando tenga 18 años, me voy de la casa. Y lo que están expresando es ese deseo de ser como Dios, de ser su propio Dios, su propia autoridad. Lo vemos también en los tiempos más modernos, en este grito, cuando usted ve, por ejemplo, a la sociedad en la que nosotros vivimos, movimientos sociales que pretenden quitar, hermanos, luchan por quitarle los fondos financieros a la policía y hacen campañas acerca de esto. Y tristemente muchos cristianos apoyan este tipo de cosas bajo la bandera de que quieren una sociedad más justa, cuando lo que realmente están buscando es una sociedad como la sociedad de los tiempos de los jueces, en la que cada quien hace lo que bien le parece. Una sociedad sin orden, una sociedad sin autoridad. Amados hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles. Porque vivimos en esta sociedad que cada vez más rebelde a la autoridad, cada vez más explícita en su deseo de independencia de Dios. Y la iglesia, no solamente vivimos en esa sociedad, sino que también la iglesia no es inmune, amados hermanos, a este deseo de independencia. Y en la iglesia este deseo de independencia de Dios se pone en manifiesto, hermano, en oraciones mecánicas. Cuando oramos muchas veces mecánicamente, solamente por una costumbre, porque no entendemos, realmente no creemos que dependemos de Dios. Y también se pone en manifiesto en la falta de oración por completo. Pero también, hermano, este deseo de independencia se pone manifiesto en la persistente desobediencia entre los cristianos a la palabra de Dios. Y es por eso que el texto que hoy nos ocupa es tan importante, es tan relevante para nosotros, porque, amados hermanos, en el contexto de estos versículos nosotros vemos no solamente las consecuencias de vivir una vida de independencia de Dios, pero también en este pasaje nosotros encontramos la solución de Dios a nuestro deseo pecaminoso de independencia de Él. Hoy, al exponer Ruth capítulo 4, verso 18 al 22, quiero predicar un mensaje titulado, hermano, Conoce al Dios de Ruth, segunda parte. Conoce al Dios de Ruth, segunda parte. Y esta es la verdad. Si una verdad yo quiero que tú te lleves a casa esta mañana, es esta: la verdadera libertad está en someternos con gozo a la autoridad de Cristo. Esta es la verdad que quiero estar demostrando en esta mañana a través de este pasaje. La verdadera libertad está en someternos con gozo a la voluntad, a la autoridad de Cristo. Y teniendo esto en nuestra mente, hermano, lo primero que quiero ver con ustedes hoy es esto: el Dios de Ruth, hermanos, es el Dios que restaura, es el Rey que restaura el orden en medio del caos. Es el Rey que restaura el orden en medio del caos. Amados hermanos, y quiero que tú, no vamos a leer el texto nuevamente por cuestión de tiempo, pero vamos a estar enfocándonos específicamente en estos versículos 18 al 22. Y la razón por la cual al leer este pasaje en la lectura bíblica leí nuevamente el versículo 22, el 21 y 22, es porque la cumbre, hermano, el punto más alto del libro de Ruth es específicamente el versículo 22. Y quiero resaltar el hecho de que cuando usted lee el libro de Ruth, cualquiera pudiera decir: ¿por qué el Espíritu Santo inspiró al autor de este libro a poner esta genealogía? Si usted lee el libro de Ruth, si usted es honesto, hermano, con usted mismo, te puede decir: fácilmente el libro hubiera podido terminar en el verso 17, porque el verso 17 termina diciendo
y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Hasta ahí vemos que la historia terminó con un final feliz. La mujer que se fue, que regresó vacía, ahora está llena. Y termina, de hecho, el verso 18 al 22 es una repetición ampliada del versículo 17. Y usted se preguntará, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de esta genealogía al final del libro de Ruth? Y el propósito de esta genealogía es mostrarte cómo Dios lleva a cabo su programa, su plan de redención a través de la historia. Cómo aún en medio del caos, en medio de la desobediencia, en medio de tanta rebelión, Dios preserva la línea del Mesías. Esta genealogía tiene como propósito, aleluya, mostrarle al pueblo de Dios que Dios es quien tiene la última palabra. Y esto lo vemos en el hecho, amados hermanos, de que esta genealogía establece un contraste profundo entre la manera en la que el libro comienza y la manera en que el libro termina. Y yo quiero que tú mires conmigo, por ejemplo, ahí en el capítulo 1. Vamos a ir por un momento al capítulo 1. Mira el capítulo 1, verso 1, dice la palabra de Dios: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. No voy a abundar mucho en este versículo, pero si usted recordará, cuando comenzamos a estudiar este libro, vimos que los días de los jueces, en que gobernaban los jueces, y esta es una expresión muy importante, en los días en que gobernaban los jueces, sucedió los eventos que pasó, que describe el libro de Ruth. Sin embargo, la Biblia también nos dice que en los días en que gobernaban los jueces fueron uno de los días más oscuros de la nación de Israel. Porque el mismo libro de los jueces dice que en esos días, dice la Biblia, hermano, y quiero que tú lo leas para que veas la importancia de la genealogía. Del verso 25, en Jueces capítulo 21, verso 25, dice, Jueces es el libro que está antes de Ruth. En el último versículo del libro, Jueces 21, 25, dice: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Esta era una sociedad profundamente, anárquica. Cada persona era su propia autoridad. La verdad era relativa. Era un tiempo de crisis social y espiritual. Y esta expresión, y en esos días no había rey en Israel, hermano, contrasta profundamente con la genealogía de Ruth capítulo 4, que termina, hermano, llevándonos a mirar a David. Dice: Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ruth capítulo 4, verso 22. Hermanos, todo esto con 2 propósitos. Uno, recordarle a su pueblo: Dios tiene la última palabra. En Israel no había rey, pero Dios está mostrando a su pueblo cómo Él está preservando la línea genealógica del Mesías, porque Dios tiene un rey para su pueblo, porque Él mismo es el rey. Vamos, hermanos, el libro de Ruth termina con esta genealogía con una nota de esperanza. Y el Espíritu Santo está llevando a su pueblo, a la audiencia de este libro, a poner sus ojos en el rey que la nación de Israel necesitaba. A poner sus ojos primariamente, para la audiencia original, en un rey que vendría, David. Pero nosotros sabemos por el relato bíblico que últimamente el Espíritu Santo está llevando a poner a su pueblo sus ojos en un rey superior, en un rey mejor que David: Jesucristo. Ese es el rey que pondría orden
al caos espiritual, social, moral, no solamente que la nación de Israel estaba experimentando, sino que ese era el rey que va a poner, hermano, orden al caos moral y espiritual que todas las naciones experimentan. Cristo es el rey que restaura el orden en medio del caos que nuestros primeros padres, Adán y Eva, crearon. Amados hermanos, y esto sabemos que el autor está llevándonos a mirar a Cristo, a poner nuestros ojos en Cristo, y evidentemente la audiencia original de Ruth no nada más podía ver hasta David. Pero mira cómo el libro del Evangelio según Mateo comienza. Yo quiero que todos vayamos, hagamos una pausa ahí, y vamos a ir todos al Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 1, verso del 1 al 7. Amén. Todos lo tienen, hermanos. Yo quiero que tú notes la similitud entre el final de Ruth y el comienzo de Mateo. Y es por esto que decimos que la intención del Espíritu Santo es llevarnos a mirar no solamente a David, sino a Cristo. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Efrón, y Efrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Vamos a hacer una pausa ahí. Hermanos, fíjate esta similitud que hay entre la genealogía de Ruth y de Mateo, y quiero resaltar específicamente algunas verdades. Si usted no está familiarizado con este libro, con el Evangelio de Mateo, quiero decirle que el Evangelio de Mateo fue escrito teniendo en mente una audiencia original, a judíos. Y el propósito del Evangelio de Mateo era demostrarle a los judíos que Cristo era verdaderamente la simiente de Abraham, en la cual todas las naciones serían benditas, pero también que Cristo es verdaderamente el hijo de David. Por eso Cristo es no solamente el descendiente de David, el hijo de David, pero también Cristo es sobre todas las cosas la raíz de David. Y esto, hermano, con el propósito de recordar al pueblo de Dios que Dios es fiel, como vimos la semana pasada. Dios estaba cumpliendo. Cristo era el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. ¿Qué promesa Dios le hizo a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso, en la genealogía de Jesucristo, vemos mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios. Y usted lo va a ver, hermano, en el hecho. Mira cómo, cuando habla de estas mujeres, mira cómo el Espíritu Santo a Mateo dijo, Judá, engendró de Tamar. ¿Quién era Tamar? Tamar era una mujer, era la nuera de quién? De Judá. Y no vamos, ya vimos esa historia la semana pasada. Pero dice que engendró de Tamar, una mujer que no era parte del pueblo de Dios, con una moral cuestionable. Engendró a Fares y a Sara. Fares engendró a Efrón. Y si usted en el verso 5 dice, Salmón engendró de Rahab. ¿Quién era Rahab? Una ramera. Como un recordatorio de hermano al pueblo judío de que Cristo verdaderamente era la simiente de Abraham, en la cual se bendita todas las naciones de la tierra. Pero él también es el hijo de David. Porque cuando los judíos sabían que cuando Dios hizo el pacto con David, Dios le prometió algo a David. Y le dijo, tú no me vas a hacer una casa a mí, yo te voy a hacer una casa a ti. Y la promesa que Dios le hizo básicamente es que no iba a faltar uno de su familia
que se sentara en su trono para siempre. Y sabemos que esa promesa se cumplió primariamente en Salomón. Sin embargo, hermano, esa promesa tiene su cumplimiento final en Jesucristo. Él es el rey que se sienta para siempre en el trono de David. Él es el rey que domina para siempre. Él es el rey que ejerce absoluta soberanía, no solamente sobre su pueblo, sino sobre toda la creación, y su reino es inconmovible. Él es el rey. Cuando Mateo escribe esta genealogía, está resaltando el hecho, aleluya, de que Cristo es un mejor rey que David. La esperanza del pueblo de Dios en el tiempo de Ruth era, que llegue David. Y muchos de ellos a ese punto quizás no sabían el rol que David iba a jugar. Ciertamente David trajo orden al caos que la nación vivía en medio de en el tiempo de los jueces. Y sabemos que David fue uno de los mejores reyes que tuvo la nación de Israel, por no decir el más extraordinario. Sin embargo, David no era suficiente. David no era el rey que verdaderamente la nación de Israel necesitaba. ¿Y sabes por qué? Porque mira el pequeño hint que te da Mateo en su genealogía. Mira el versículo 6, dice: Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón. Y mira el detalle aquí: de la que había sido mujer de Urías. Tú lees eso, hermano, y es fácil leerlo y pasar inadvertido. Pero lo que el Espíritu Santo está haciendo es que te está mostrando que David no era el rey perfecto, un rey perfecto. Fue un rey bueno, pero era un rey que tenía problemas en sí mismo. Él mismo necesitaba un redentor. Y todos sabemos qué fue lo que pasó. Dice la Biblia que la nación de Israel estaba en guerra. David estaba paseándose por su terraza y vio a una mujer, Betsabé. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que la vio, le gustó y él, fíjate bien, hermano, en el ejercicio de su autoridad como rey, él le hizo llamar a Betsabé y tuvo relaciones con ella, sabiendo que era mujer de Urías, un general de su ejército, un hombre fiel a David. Pero a él no le importó. Él se dejó llevar por sus pasiones. Y cuando Betsabé, todos sabemos la historia, él manda a llamar a Urías, y él le dice a Urías: vete a tu casa, como un intento de tapar lo que él había hecho y de justificar el embarazo que venía. Y Urías dijo: no, yo no me voy a ir a mi casa porque mi pueblo está en guerra. ¿Y qué hizo David? David no solamente cometió adulterio, David asesinó, mandó a matar a Urías. Este era un rey con debilidades morales, que realmente no podía poner en orden, hermano, el orden máximo que la nación de Israel necesitaba. Pero Cristo, ¿sabes por qué David tenía estas fallas morales? Porque David fue engendrado por un hombre pecador. Y fue creado en el vientre de una mujer pecadora, con una naturaleza pecadora, y él engendró esa naturaleza, heredó esa naturaleza pecaminosa. Y por eso, en el ejercicio de su dominio, de su autoridad como rey, muchas veces lo hizo mal. Muchas veces creó más caos en vez de orden. Sin embargo, Cristo es diferente. Porque mira ahí mismo en Mateo capítulo 18, dice, el capítulo 1, verso 18, dice: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Cristo es mejor rey que David, porque no tiene una naturaleza pecaminosa como David.
Él es el rey capacitado, adecuado, hermano, que iba a poner orden al caos en la que nuestras vidas están. ¿Y cómo Jesucristo establece orden en medio del caos? Bueno, Jesucristo, hermano, establece orden en medio del caos en que nosotros vivimos trayendo verdadera libertad al pecador. Trayendo verdadera libertad al pecador. Cuando usted lee el libro de primera y segundo de Samuel, y primera y segundo de Crónica, usted se va a dar cuenta, amados hermanos, que por medio de David, Dios llevó a cabo muchas victorias, le dio muchas victorias al pueblo de Israel. Una vez más, fue uno de los reyes más extraordinarios. Y la Biblia dice, específicamente en el segundo libro de Samuel, que por medio de David, Dios libró al pueblo de Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Pero había un enemigo del cual David no podía librar a su pueblo. Un enemigo predominante. Había un Goliat, aleluya, que David no podía vencer. Y ese Goliat que David no podía vencer es nuestro propio pecado. Dice la Biblia, amados hermanos, que desde que Adán y Eva pecaron, la Biblia es clara en enseñarnos que a partir de ese momento el pecado entró al mundo y con el pecado la muerte. Por la desobediencia de un hombre, hermano, el caos reinó en una creación donde dice la Biblia que todo era bueno en gran manera. Y David, hermano, no podía cambiar ese caos. Él era parte del problema. A partir de ese momento todos nosotros hemos nacido con una predisposición a entronarnos a nosotros mismos como reyes de nuestras propias vidas e ir en contra de los designios de Dios. Tal es así que Pablo, el apóstol Pablo, hermano, en la carta a los Romanos, hace al analizar el efecto de la naturaleza pecaminosa y del remanente del pecado que hay en nosotros, él exclama de esta manera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dice: más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Porque Él es el Rey que pone orden al caos que Adán creó, trayendo verdadera libertad al pecador. Él es mejor que David. De David la Biblia dice que Dios trajo muchas victorias al pueblo de Israel. Dios libró de la mano de los filisteos y de todos sus enemigos. Pero de Cristo, el Espíritu Santo dice, hablando de María y de Cristo, dice: y dará luz, María daría a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Cristo es el Rey por excelencia. Amén. Que pone orden a nuestro caos. Amén. Dándonos verdadera libertad. Por eso decimos que la verdadera libertad consiste en vivir bajo la autoridad de este Rey, porque Él es el único que tiene poder para librarte del dominio y la esclavitud del pecado. La libertad está en Él. Por eso Él mismo exclamó: si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Amados hermanos, pero Cristo también restaura el orden en medio del caos, no solamente trayendo libertad verdadera a los pecadores, sino ejerciendo su dominio con justicia y rectitud. Una vez más, recuerda, el libro de Ruth termina con David, el hombre que Dios usaría para en un futuro inmediato poner orden al caos. Pero David es un tipo de Cristo que nos lleva a mirar últimamente a este Rey verdadero, Jesucristo, el Rey que es mejor. Ahora, yo quiero que tú consideres, hermano, yo creo que tú lo leas en la Biblia. Hoy nos vamos a tomar un poquito de tiempo en la palabra de Dios, porque no quiero que pierdas este detalle. Mira este incidente en la vida de David y quiero que lo contraste con Cristo. Segundo de Samuel, capítulo 3, verso 12 al 16. Segundo de Samuel, capítulo 3, verso 2 al 16. ¿Todos tienen? Segundo libro de Samuel,
capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 12 al 16. Dice la palabra de Dios. Entonces Abner envió mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que dijeran también: haz tu pacto conmigo, y he aquí mi mano será contigo para traer a ti a todo Israel. Vamos a hacer una pausa aquí. En ese contexto hay un conflicto entre la casa de Saúl y la casa de David. Están en guerra. Y el hijo de Abner, que era un general de Saúl, el hermano no obró con rectitud con él, y hubo un conflicto. Hermano, quiero que lea, para que tengas el contexto, quiero que lea desde el verso 9, dice, verso 7, dice: y Saúl había tenido una concubina cuyo nombre era Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Mira el conflicto moral de esto que se está desarrollando aquí. Entonces Abner se enojó mucho por las palabras de Isboset y dijo: ¿acaso soy yo cabeza de perro que pertenece a Judá? Hoy he mostrado bondad hacia la casa de tu padre Saúl, hacia sus hermanos y hacia sus amigos, y no te he entregado en manos de David. Sin embargo, tú me acusas hoy de una ofensa con esta mujer. Quiero que mires cuál es la lógica de Abner. Todo lo que yo he hecho por tu padre y la casa de tu padre, yo tengo el derecho de estar con la concubina de tu padre, después de todo lo que yo he hecho. Esa es la lógica de él. Verso 9: así haga Dios a Abner, y aún más, si lo que el Señor ha jurado a David no lo obtengo para él. Transferir el reino de la casa de Saúl y establecer el reino de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Y él ya no pudo responder a Abner ni una palabra, porque le temía. Entonces Abner envió mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que dijeran también: haz tu pacto conmigo, y he aquí mi mano será contigo para traer a ti a todo Israel. Y él respondió: muy bien, haré pacto contigo, pero una cosa demando de ti: no verás mi rostro a menos de que cuando vengas a verme traigas a Mical, la hija de Saúl. Y David envió mensajeros a Isboset, el hijo de Saúl, diciendo: dame a mi mujer Mical, con la cual me desposé por 100 prepucios de los filisteos. Isboset pues envió a quitársela a su marido, a Paltiel, hijo de Laís. Pero su marido fue con ella llorando mientras iba, y la siguió hasta Beurín. Entonces Abner le dijo: ve, vuélvete. Y él se volvió. Vamos a hacer una pausa ahí. Este es uno de los pasajes más oscuros del libro de 2 Samuel, y un pasaje muy polémico. Sin embargo, yo quiero ponerte en contexto, hermanos, lo que está pasando aquí. David vio la oportunidad de tener dominio sobre todo Israel. Y él pide una condición: yo quiero que me devuelvan a Mical, mi mujer. Hasta ahí todo estaba bien. Parecía que era una petición lógica. Y cuando sabemos específicamente que Saúl le había dado a Mical, fue primero mujer de David, y Saúl se la quitó por contiendas y se la dio a Paltiel para provocar a David. Pero no quiero que pierda de vista también que David la razón por la cual David se casó con Mical en primera instancia fue por un beneficio político. No era porque él la amaba. Y esto se hace evidente que cuando él manda a buscar a Mical, le dice: devuélveme la mujer con la cual me desposé con 100 prepucios filisteos.
Porque uno de los requisitos que Saúl le había puesto es: yo te voy a dar a mi hija si tú vas contra los filisteos. Porque Saúl pensaba que David no iba a poder vencer a los filisteos. Eso fue una alianza política. Y ahora él le dice: devuélveme a Mical. ¿Era legal que él hiciera esto? Probablemente sí. Pero era cuestionable. A él realmente, David realmente no tenía ningún interés amoroso en Mical. Mical era, hermano, un trofeo de guerra para David. Y esto lo vemos en el hecho de que David no dice: devuelva a mi mujer a la que amo, sino con las que me desposé con siempre puso de filisteos. Ella es mi premio, devuélveme. Que vaya de güey, hermano. No es así como muchos hombres ven a sus esposas hoy, como objetos, y las tratan como tal. Pero es un paréntesis en este tema. El hecho es que la Biblia, el Espíritu Santo, deja plasmado en este pasaje que Paltiel amaba a su mujer Mical. Y esto lo vemos en el hecho de que cuando se la quitaron, él no dijo: oh, es mandato del rey, buena suerte. Dice que él fue llorando tras ella. ¿Tú puedes sentir el dolor de este hombre? La Biblia no nos dice si Mical lo amaba a él. Lo cierto es que él amaba a Mical. Pero David no le importó. Él hizo uso de su autoridad para hacer algo que quizás era legal, pero que no era conveniente. Él hizo uso de su autoridad como rey, de su soberanía, hermano, ¿sabe? Como una expresión de amor hacia él mismo. A él no le importó el trauma, el dolor, la angustia de este hombre. Oh, mi hermano. Sin embargo, la Biblia dice que Cristo es un rey diferente. Porque cuando David ejerció su dominio impulsado por su amor propio y por sus intereses personales en muchas ocasiones, cuando tú, hermano, cuando tú sumas este episodio con el episodio de Urías, tú te das cuenta que David era un hombre que en muchas ocasiones pudo ser muy egocéntrico. Pero de Cristo, la Biblia dice, el cimiento de su trono es justicia y juicio. Porque en el ejercicio de su soberanía, Cristo, hermano, ordena el caos en que nosotros vivimos de una manera consistente con su naturaleza santa. Él no hace nada injusto. Él no hace nada déspotamente. Él todo lo que hace, lo hace con justicia y juicio. Él es el rey que pone orden en medio del caos. Y lo hace no solamente sabiamente, sino con justicia y juicio. Él es el rey que tú y yo necesitamos. Ahora, yo creo que tú pienses por un momento en esto, mi amada iglesia. Yo creo que tú pienses en la realidad, en las implicaciones de esta verdad. Porque tú y yo podemos ir a casa hoy diciendo: ¡aleluya! Cristo es el rey que pone el orden en medio del caos. Qué bueno que aprendí eso. Ya veo por qué Ruth termina con esa genealogía. Hermanos, esta verdad tiene implicaciones en la manera en que tú y yo vivimos como iglesia y como familias en esta sociedad. Vamos, hermanos, porque Cristo es el rey que restaura el orden en medio del caos. Porque Él restaura el orden que Adán y Eva crearon. Tú y yo, Él nos llama a que vengamos a Él, nos sometamos a Él. Amén. Este rey hoy ofrece a pecadores una condición de paz. Y esta condición de paz es: cree y arrepiéntete. Cree y arrepiéntete. Dice la palabra de Dios, hermano, que para esto Cristo vivió y murió. Para ser Señor. Amén. De los que viven y de los que mueren. Ser cristiano implica, hermano, uno de los frutos más evidentes de la fe
la fe cristiana, de la fe verdadera, de la fe que salva, es que la fe te lleva a doblar tus rodillas ante este Rey. La fe te lleva a renunciar a este deseo de autonomía. La fe te lleva a renunciar a este deseo de independencia de Dios. La fe te lleva a reconocer cuánto tú necesitas que este Rey ponga orden al caos en que tú vives y te lleva a doblar tus rodillas delante de Él y clamar: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. De hecho, hermano, el caos que tú y yo vivimos en nuestras vidas personales, el caos que tú y yo vivimos en nuestra familia, en nuestra sociedad, es el resultado, hermano, de vivir fuera del dominio de este Rey. De rechazar su dominio y su autoridad. Pero Él nos ha enseñado que Él siempre tiene la última palabra. Y por eso, pecador, lo mejor que tú y yo hacemos hoy es doblar nuestras rodillas delante de Él y decir: yo me arrepiento. Si ven en esas películas donde que relatan eventos de guerra, cuando un ejército vence a otro y del otro ejército lo único que quedan son 3 o 4 gatos destruidos completamente, y ante el poder aplastante del otro ejército, lo único que pueden hacer es sacar de cosa, una bandera blanca. Si me rindo. Eso que lo único que tú puedes hacer en esta mañana es eso. Acércate a Cristo y dice: Señor, yo me rindo. Yo me arrepiento de mi rebeldía, yo me arrepiento de mi pecado, y yo creo que tú eres no solamente mi Salvador, yo creo que tú eres el único Rey soberano, digno de mi adoración. Ven hoy a Cristo. Busca refugio en Él. Como Ruth buscó refugio bajo la sala del Omnipotente, yo te invito hoy, en nombre de Cristo, ven y busca refugio bajo las alas de este Rey. Cree y arrepiéntete de tu pecado. Él es mejor que David. Pero esto también tiene implicación en la manera que tú y yo vivimos como familia. Vivir bajo la autoridad de este Cristo implica, para los esposos, amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, a pesar de tu esposo. Y tú dirás: pastor, en cada mensaje menciona lo mismo. Y es que yo quiero que tú entiendas que el Evangelio afecta la manera en que nosotros vivimos como matrimonio. Todos los problemas matrimoniales y familiares que tenemos es el resultado de vivir bajo nuestra propia autoridad. Nosotros somos nuestro propio hombre. Yo hago familia como yo quiera. Yo trato a mi esposa como yo quiera. Yo soy más sabio que Dios. Mira el resultado. Por eso lo mejor que tú y yo podemos hacer es venir si tú eres creyente, si tú eres cristiano, ven hoy a Cristo, sométete a su autoridad. Y Él, el Rey, quiere poner orden a tu causa. La manera en que lo hace es llevándote a amar a tu esposa como Él ama a la iglesia. Para las esposas, vivir bajo la autoridad de Cristo. Hermano, mira la paradoja entre esta verdad, hermano, y los conceptos del mundo. Bajo la bandera de independencia se han formado, hermano, movimientos en las sociedades que nosotros vivimos, como el movimiento del feminismo. Tú tienes derecho, tú tienes que ser libre. ¿Cómo tú vas a vivir bajo la autoridad de un hombre? ¿Quién son los hombres? Esa cultura patriarcal, tenemos que liberarnos de ella. Bajo la bandera de la libertad a las mujeres y del derecho a las mujeres, la cultura te dice: sé independiente. Tú eres tu propia mujer. Tú no necesitas de un hombre. El hombre, muchos dicen, el hombre son un mal necesario. Tú no lo necesitas. Déjame decirte algo. La verdadera libertad, mujer, se encuentra en vivir como mujer bajo la autoridad de Cristo. Amén. Y vivir bajo la autoridad de Cristo implica someterte a tu esposo como la iglesia se somete. Y lo digo sin disculparme, la palabra someterse. O sea, si tú vives bajo la autoridad de Cristo, tú te vas a someter a tu esposo como la iglesia se somete a Cristo. Y someterte a tu esposo no implica que tú eres la alfombra de tu esposo, no implica que necesariamente tienes que dejarte abusar de tu esposo. Someterte a tu esposo, someterte a él, es simplemente respetar su liderazgo, respetar el lugar que Dios le ha dado en la familia.
Para los hijos, vivir bajo la autoridad de Cristo como Rey implica obedecer a sus padres, porque este es el primer mandamiento con promesa. Para los padres implica educar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Oh, no hay nada más difícil que educar hijos. No hay nada más difícil que en este tiempo que nosotros vivimos, un tiempo donde se adora el ídolo de la autonomía y la independencia y la privacidad. No hay nada tan difícil como criar hijos. No hay nada tan difícil como lidiar con adolescentes. Amados hermanos, es difícil, es cansón, es obstinante. Pero en ese momento en que yo siento que ya no puedo más, en que ya no, quizás no vale la pena seguir instruyendo a mis hijos en la disciplina del Señor. Pues en ese momento preciso, cuando para mí es más fácil dejar a mi hijo que haga lo que bien le parece, en ese momento lo único que va a renovar tu fuerza y lo único que te va a mantener, hermano, siendo fiel a Dios, es saber que Cristo el Rey te ha ordenado educar a tus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Lo único que te va a mantener enfocado en ese día es recordar que a pesar de tu cansancio, tú necesitas educar a tu hijo y poner orden al caos que tus hijos viven. Porque de esa manera tú estás reflejando el carácter de Cristo el Rey. Oh, mi hermano. Ese es el Rey que nosotros necesitamos. Él es el Rey que nuestras familias necesitan. Que vaya de huevo viendo los esposos. La única manera, y yo quiero enfatizar esto, la única manera en que tú puedes ser verdaderamente cabeza de tu familia es viviendo en sumisión a Cristo. La sumisión no es solamente para las esposas. La sumisión es para ti también. Sométete a Cristo para que puedas liderar bien a tu esposo. Sométete a Cristo para que puedas liderar bien a tu familia. Oh, Él es el Rey que pone orden en el caos. Amén. Dando libertad verdadera. A mí, hermano, tú y yo no tenemos excusa. Tú y yo podemos vivir a la altura del Evangelio. Amén. Tú y yo podemos representar el carácter de Cristo en nuestro matrimonio porque Cristo nos ha hecho libres. Amén. Para amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Tú puedes sujetarte a tu esposo, hermana cristiana, porque Cristo el Rey te hizo libre para que te puedas sujetar a Él. Hijo adolescente, tú puedes obedecer a tu padre porque Cristo te hace libre para obedecer. Sométete a Él gozosamente y voluntariamente. Solamente quiero terminar con esto. Cristo es mejor que David. Porque no solamente, hermano, Él pone orden al caos que nosotros vivimos. Cristo es mejor Rey que David. Porque Cristo, hermano, tiene poder y autoridad para redimir nuestras aflicciones. Yo quiero terminar en esta mañana tomando unos minutos extra, porque yo quiero que tú prestes atención a esta verdad que te voy a decir, porque esta verdad que te voy a decir es difícil, es difícil, hermano, entenderla, asimilarla en tiempo de paz, pero es el fundamento que te va a sostener en los días oscuros de tu alma. Cristo es el Rey que redime nuestras aflicciones. El libro de Ruth comienza con una historia muy singular. La historia de una familia que no paraba de llover para ellos. Si hay algo, hermano, que el libro de Ruth nos enseña, es que la fe no es un talismán que te libra del sufrimiento. Los cristianos sufrimos. Los cristianos vemos a seres queridos morir delante de nosotros. Los cristianos mismos podemos ver nuestra propia salud desvanecerse poco a poco y morir. Y podemos preguntarnos, después de tantos años de servicio, después de haber sido tan fiel a ti, ¿por qué tengo que pasar esto?
Estos días conversaba con una mujer cristiana muy piadosa que está siendo testigo de la muerte, de la decadencia progresiva de la salud de su esposo. Y ella me decía: pastor, muchas veces me pregunto ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar esto? Estos días conversaba también con una persona muy cercana a mi familia que pasó por una experiencia muy, muy difícil en su vida. Vio morir a un familiar de solamente 31 años. Una mujer cristiana también, fiel al Señor. Y me decía: pastor, yo no puedo entender por qué. Bueno, él no me dijo pastor porque estamos tan cercanos que somos familia prácticamente. Me dice: Carlos, yo no puedo entender por qué. No puedo entender por qué Dios permitió esta aflicción, estos últimos 35 días de mi familiar. ¿Por qué fueron tan difíciles? No puedo entenderlo. Y esto que te voy a decir ahora, hermano, es difícil de asimilarlo, pero es la verdad que te va a sostener en días como esos. Dios, dice la palabra de Dios, que Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no se complace en nuestro sufrimiento. Pero la vida de Ruth, la vida de Noemí y de su familia nos enseña que la fe no te va a prevenir de sufrir. No te va a prevenir de llorar. Sin embargo, amados hermanos, el libro de Ruth también nos enseña que Dios redime nuestro sufrimiento. ¿Y qué es lo que usted se preguntará? ¿Qué significa eso? Cuando nosotros decimos que Dios redime nuestro sufrimiento, estamos hablando del hecho de que el Señor, en su soberanía y en su gracia, toma el dolor real que experimentamos y lo usa para un propósito eterno. Lo usa para transformarnos. Él transforma lo que parecía pérdida en algo, hermano, que glorifica su nombre y produce bien en nuestras almas. Dios es el único que puede tomar el mal real, la aparente pérdida que tú estás experimentando, para hacer algo eterno y glorioso en ti. Juan Calvino decía que las aflicciones son instrumentos de Dios para moldearnos a la imagen de Cristo. Y es por eso que Dios no nos libra del sufrimiento. Es por eso que Dios no nos libra de la aflicción. Porque Dios usa la aflicción presente. Mira qué glorioso y qué bueno es Dios. Que Él usa la aflicción real, hermano. Es real porque vivimos bajo un mundo bajo maldición. Vivimos con una naturaleza pecaminosa. Es inevitable enfermarnos. Es inevitable morir. Es inevitable experimentar pérdida. Pero Dios, en su soberanía y en su gracia, usa ese dolor real para hacerte más como Cristo. Para transformarte a la imagen de su Hijo. Para que participes con Cristo en sus aflicciones y sus sufrimientos. Para que en medio del dolor y la angustia tu fe pueda ser refinada. Y sabemos que, y es por eso que nosotros podemos mirar el sufrimiento, decir: es duro, es real, me está matando por dentro. Pero algo, y no ni siquiera decimos, algo Dios va a hacer. No. Dios nos ha dicho lo que Él va a hacer. Él va a usar tu sufrimiento, tu aflicción, si tú eres creyente, para hacerte más como Cristo. Eso es lo que dice la Biblia cuando dice en Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluido el sufrimiento, ayudan para su bien. Ese es el rey que yo necesito. Ese es el rey que tú y yo necesitamos. Este es el rey que yo necesito, porque es el que me guía en medio de la aflicción. Este es el rey que yo necesito. Yo necesito que este rey me dé fe para yo creer esta verdad en el día oscuro de mi alma. Y esto lo vemos en el libro de Ruth. Y ahí es donde está importante, con el cual quiero terminar en esta mañana. Yo quiero que tú vayas al libro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. ¿Todo lo tienen, hermano? Yo no lo tengo todavía. Ruth, capítulo 1.
Y yo quiero que tú mires el verso 3 y verso 4. Ruth capítulo 1, verso 3 y verso 4. Amén. Dice la palabra de Dios. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Vamos a leer el verso 5. Murieron también los dos, Malón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Amados hermanos, el libro, como decía hace un momento atrás, el libro de Ruth comienza con una historia marcada de tristeza y profundo dolor. Esta mujer no solamente perdió a su marido, también perdió a sus 2 hijos, y como si fuera poco, por 10 años ella no tuvo nietos. Sus 2 hijos no le dieron nietos, no le dieron descendencia a Elimelech. Por eso ella le dice a las mujeres del pueblo: ¿por qué no me llamen Noemí? Llámenme Mara, porque el trato todopoderoso me ha amargado. Me fui llena y él me ha traído vacía. ¿Se recuerdan eso, verdad? Lo que no quiero que pierdan de vista que por 10 años ellos sufrieron el flagelo de la infertilidad. Y venimos a Ruth capítulo 4 y no lo vamos a leer completo, los últimos versículos no lo vamos a leer todo porque se nos fue el tiempo, pero solamente quiero resaltar esto. Entonces, si usted conoce la Biblia, usted sabe que el Mesías, el Rey Jesucristo, vendría por la descendencia de Judá. Y es interesante que el autor de Ruth, cuando en la genealogía del verso 18 al 22, él no comienza con Judá, él comienza con Fares. Y desde Fares a David hay 10 generaciones. Y usted se preguntará, y es aquí donde la genealogía es importante. ¿Por qué comienza con Fares y no con Judá? Hermano, porque específicamente estas 10 generaciones desde Fares hasta David contrastan con los 10 años de infertilidad que Noemí y su familia sufrieron. Dios, hermano, redimió la aflicción de Noemí y de Ruth, dándole un hijo, y por medio de ese hijo dando descendencia, una y otra vez. Dice, hermano, quiero, porque me llama la atención, quiero que tú sabores esto. En el verso 19 dice, bueno, en el verso 18 dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró, aleluya, a Efrón. Efrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Y todo esto por la mano poderosa y providencial de Dios. Porque el capítulo 4, una y otra vez, en más de una ocasión repite, y Dios le dio un hijo. Dios es el que hace engendrar. Dios es el que da vida en medio de la infertilidad para llevar a cabo su propósito. Dios redimió la aflicción de Noemí y de Ruth, dándole a un hijo por medio de Boz. Pero últimamente Dios redimió la aflicción de Noemí, y no solamente redimió la aflicción de Noemí para trayendo un rey que gobernara sobre Noemí, pero que también gobernara sobre ti, sobre mí. Y ese rey es Jesucristo. Y lo mismo pasa con tu vida. Cristiano, yo sé que no es fácil. Pero una cosa, yo sí te digo algo en esta tarde. En medio de tu sufrimiento, no te desanimes.
reconoce tu dolor, habla con Dios, pero cobra ánimo en la verdad de que Dios está usando tu sufrimiento, cualquiera que sea. Dios está usando tu decepción, tu desencanto, tu amargura. Dios lo está usando para hacerte más como Cristo. El bien supremo del hombre es ser como Cristo. Y para eso Dios usa su palabra, pero también usa el ministerio de la aflicción. Confía en Él. Él es fiel, compasivo y justo. Vamos a ponernos en pie y vamos a responder a este mensaje cantando al Señor: tú satisfaces, oh Señor, tú satisfaces. Quiero invitar a los hermanos que hablan de vida a través de la música, que pasen aquí al frente. Quiero animarte, iglesia, que tú cantes este canto con este mensaje en mente. Cristo es